Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículos 32 al 56. Y usted dirá, pastor, ¿por qué tiene la lectura tan amplia, tan larga? Pastor, ¿por qué nos quiere torturar? ¿Cuántos han leído su Biblia durante la semana? No, levante la mano, hermano. No sé qué. No. ¿Y cuántos capítulos han leído? ¿No? Ahora, considérelo su porción del día, ¿sale? Para que no se preocupe. Ya leí en la iglesia, ya leí bastante. Hoy nos alargamos, ¿no? Vamos a Mateo 27, versículos 32 al 56. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y sentados le guardaban allí. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y queremos suplicarte que el día de hoy nos hables tú, que sea tu voz, Señor, la que escuchemos, que sea tu voz, Padre, la que pueda darnos consuelo y alivio, y que el día de hoy, Padre, podamos creer, podamos descansar en aquello que Cristo hizo a nuestro favor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En las Escrituras muchas veces leemos que Dios es nuestro amparo, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, que bajo la sombra de sus alas nos podemos encontrar seguros. ¿Cuántos creen eso?
Son muy bellas porciones, ¿no? Esta promesa, sin embargo, puede ser quitada de nosotros y podemos estar sin el cuidado y la protección divinas. En realidad, ninguno de nosotros tiene derecho a esa promesa, ya que todos nos hemos hecho culpables delante del Señor por los pecados que hemos cometido. Pero hoy no te voy a hablar en primer lugar de nuestro pecado, sino de cuando el Cristo fue desamparado. Sí, el Cristo, el ungido, en su oficio como el representante de la humanidad, fue desamparado. Fue rechazado por el pueblo y por Dios. Pero esto fue para que pudiésemos tener comunión con el Señor. Así que hoy he titulado esta predicación El Cristo desamparado. ¿Cuántos de ustedes han oído acerca de que Cristo fue desamparado? Es una frase muy fuerte, ¿no? Si Cristo fue desamparado, ¿qué me asegura a mí? Que no seré desamparado. En primer lugar, el Cristo desamparado fue rechazado por el pueblo. Fue rechazado por el pueblo. La narración, a partir del versículo 32, continúa después de la condenación que Pilato pronunció: muerte por crucifixión. Así que la costumbre era llevarlos por las calles principales de la ciudad para que el vulgo tuviera una idea de lo que les esperaba si intentaban desafiar al imperio. Es de notar que Jesús, después de los latigazos que había recibido, estaba sumamente débil para poder llevar la cruz, por lo que obligaron a Simón de Cirene a que la llevara. Es en ese momento donde comienza el rechazo que el pueblo descargaba sobre Jesús. Nadie quería llevar la cruz. Nadie quería ayudarle. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven a alguien en necesidad, aunque no lo conozcan, van y lo ayudan? Es algo que surge naturalmente. Incluso una persona se cae y por reflejo hacemos esto, ¿no? De querer ir a ayudarle. Hay otros que por reflejo se ríen, pero eso es aparte, ¿no? La situación aquí es que por reflejo nosotros comúnmente ayudamos a quien está en necesidad. No es que seamos buenos o malos, simplemente hay una identificación y tratamos de ayudar. Pero a Simón de Cirene lo obligaron a ayudar a Jesús. Eso es muy particular. Simón no quería cargar la cruz. Nadie alrededor quería cargar la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la cruz era un símbolo de maldición. La ley de Jehová decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cualquiera que tuviera algo que ver con ese maldito, que básicamente lo que está pasando es que Jesús es alguien maldecido por Dios. ¿Quién de ustedes querría algo que ver con alguien maldecido por Dios? Una vez, incluso uno de los apóstoles se encontró con un hereje en unos baños públicos, y entonces lo que dijo este apóstol fue: vamos a salirnos de aquí porque acaba de entrar el hereje y no vaya a ser que caiga sobre él todo el edificio. ¿Esto por qué? Porque no queremos nada que ver con los malditos, con aquellos que son rechazados por Dios. Jesús estaba bajo maldición. Y si tú te identificabas con él, seguramente también ibas a entrar bajo maldición. Nadie quería nada que ver con aquel que sería maldito por Dios. Pero también hay un llamado por parte de Jesús. En otro lugar, Cristo nos dice: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa palabra es crucial. Porque lo que está pidiendo Cristo es que nos identifiquemos con Él. Pero ninguno de sus 12 discípulos, o de los 11 que quedaban, ninguno de ellos estuvo dispuesto a llevar la cruz con Jesús. Todos desaparecieron. Llegaron a un lugar específicamente destinado a cumplir la condena de muerte por crucifixión, Gólgota, o también llamado lugar de la calavera. Allí fuera de la ciudad se cumplió otra señal de las ceremonias rituales judías. Y es que en el momento en el que ellos sacrificaban a un cordero, en el mismo momento en que Jesús iba a ser sacrificado, también tenían que tener un cabrito. Y ese cabrito debía ser llevado al desierto y sacado fuera de la ciudad
a que anduviera. Y lo que iba a suceder es que ese cabrito iba a morir en el desierto de hambre, de sed, llevando sobre sí el pecado de todo el pueblo de Israel. Nuestro Señor también era ese cabrito. Nuestro Señor también llevó en soledad, sin nadie a su lado, el pecado de todos nosotros. Allí quisieron aminorar su dolor. Una vez que llegaron allí a la cruz, al Gólgota, quisieron aminorar su dolor, por lo que le dieron a beber vinagre con hiel. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué? Era una bebida anestesiante. Era una bebida que hacía más llevadera la muerte en la cruz. Una vez que lo probó Jesús, no lo quiso tomar. Él debía experimentar este sufrimiento a cabalidad y completamente consciente. Este dolor y sufrimiento que por causa nuestra estaba padeciendo no debía ser disminuido de ninguna forma. Él llevaría conscientemente la paga por nuestros pecados. Pero Señor, ¿por qué no usaste un poquito de anestesia? Porque, amados hermanos, tu pecado y mi pecado no podía ser pagado simplemente sufriendo con un poquito de anestesia. Él tenía que sufrir en carne propia, experimentar el dolor que iba a experimentar, no solamente físico, también mental, emocional, espiritual. Cada parte de su existencia debía estar completamente consciente para recibir todo el dolor por causa de tu pecado y del mío. Por eso cantábamos hace rato, ¿no? ¿Cuánto debió haber sido el amor que tal sufrimiento padeció? Un gran amor está dispuesto a sufrir por ti. En nuestra sociedad nos dicen que no, ¿no? Nuestro tiempo nos dice, no, nosotros no tenemos que sufrir por amor. El amor no implica sufrimiento. Pero es irónico que en las Escrituras nos diga el amor todo lo sufre. Cristo sufrió por nosotros. Cristo sufrió por amor, por ti, por cada uno de los que están aquí. Para los que fueron traídos a fuerza, ¿no? Para los que fueron traídos porque dijeron, no, sí me interesa. Para los que solamente cumplen algún compromiso, o al que quiere ver a la muchacha guapa o al muchacho guapo que le gusta. ¿No? Puede ser. Pero también por ti murió. También por ti entregó su vida. La muerte, por crucifixión era tan segura que a los soldados se les daba la prerrogativa para hacer lo que quisieran con la vestimenta del condenado. A Jesús lo daban por muerto y repartieron sus vestiduras entre ellos, cumpliendo así, sin quererlo, otra profecía acerca de nuestro Señor. Pero imagínese ver eso. Todavía no estaba ni muerto y ya estaban repartiéndose sus pertenencias, sus pocas pertenencias. Así se cumplió otra profecía de nuestro Señor. Parecía que el Cristo estaba sufriendo pasivamente y recibiendo únicamente los desprecios de la gente y sus maltratos. Y así era. Se entregó a la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Allí estaba el Rey de los judíos, aquel que debía ser la esperanza de Israel, el que llevaría la gloria a su nación. Y sin embargo, él estaba en medio de dos ladrones. El ungido por Dios para rescatarnos y librarnos de nuestros enemigos estaba siendo identificado con asesinos. No eran simples ladrones ahí que robaron algo de una casa. No, Señor, eran hombres que habían matado por robar. Aquel que dio la vida estaba crucificado entre aquellos que la quitaban. Lo hicieron igual a ellos, a aquel que solamente había hecho el bien a los hombres. Así que puedes imaginarte cómo estaba el corazón de Jesús. Hasta ahora no se ha mencionado ninguna frase de nuestro Señor, ¿te has fijado?
ni el perdónalos porque no saben lo que hacen, madre, ahí está tu hijo, etcétera, etcétera. No hay nada, no se menciona nada de esto. Eso lo mencionan otros evangelios porque el énfasis de Mateo es muy específico y él quiere darnos a entender algo muy especial. No tiene nada que ver con si dijo o no estas frases, más bien tiene que ver con el propósito de darnos a entender un significado especial. Lo que Mateo está enfatizando es que nuestro Señor ha sido desamparado por todos, incluso por su propio pueblo. Aquellos de quienes era rey empezaron a burlarse de él, se burlaban de sus profecías. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. A ver, muy bueno, muy poderoso. Sálvate tú, baja de la cruz. Pero su misión como el Cristo no era salvarse a sí mismo, más bien era salvarnos a nosotros, incluso a esas personas que blasfemaban contra él, cambiar nuestras vidas y purificarnos delante de Dios. Y le golpearon donde más dolía. ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son? Estaría muy raro que alguien no levantara la mano, así que, ¿no? Cuando alguien le pregunta a usted, ¿quién es? Usted inmediatamente responde, ¿no? Yo soy fulano de tal, ¿no? Mi nombre es Raimundo Villanueva. Hace referencia, sí, a mi persona, pero también hace referencia a mis padres. A mi padre y a mi madre, Villanueva Mendiola. Mi padre es Villanueva y mi madre es Mendiola. Esa identidad yo la llevo conmigo, ¿sí? Nos guste o no, ahí está, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted sabe quién es. Pero ¿qué tal que alguien le pone en duda quién es usted? ¿Estás seguro que eres Villanueva? Pues tú no tienes cara de Villanueva. Quizá tu papá no es tu papá. O cuando te dicen esa frase que a muchos no les gusta y no sé por qué, eres adoptado. Pareciera la gran tragedia, pero en realidad ser adoptado es una gran bendición. Nosotros somos adoptados por Dios. Venimos a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero volvemos al punto, tienes una identidad. Eres hijo de Dios, ¿estás de acuerdo? Pero mira lo que le dijeron a Jesús. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Iba a descender? ¿Era hijo de Dios? Jesús estaba en una disyuntiva. Es que sí soy su hijo. Sí soy el objeto del amor de mi Padre. Soy su hijo. ¿Cuántos pueden asegurar que sus padres los aman? Eso es algo esencial. A lo mejor le caiga gordo a su papá, pero lo ama, ¿no? Aquí el asunto esencial es que estaban poniendo en duda quién era Jesús. Sus palabras dolían, golpeaban en lo profundo de su corazón porque él verdaderamente era el Hijo de Dios, efectivamente, pero no podía hacer aquello que le pedían. Debía conservarse firme ante la muerte. Pero no solamente el pueblo le injuriaba, también los sacerdotes, los escribas y los fariseos, todos ellos empezaron a burlarse de él, sumiéndolo más y más en una agonía que solo él pudo soportar. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora de la cruz y creeremos en él. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Escuchó bien esa última frase? Es desgarradora, ¿no lo creo? Líbrele ahora si le quiere, porque dijo Jesús, hijo de Dios soy. Si hay algo natural de los padres hacia los hijos es el querer a nuestros hijos. El amarlos. No sé qué cosa tienen, pero hacen que uno los quiera, ¿no? Se porten como se porten, sí, los regañamos y todo lo que sea, pero los queremos, ¿no?
Incluso los regañamos porque los queremos, ¿no? Eso. Ahora ya lo entiendo, eso de lo hago porque te quiero, ¿no? Pero note lo que está sucediendo. Ellos estaban poniendo en duda el amor que el Padre tenía por su Hijo. Si te quiere Dios, que es tu Padre, que te libre de la cruz, a ver. ¿No que te ama mucho Dios? ¿No que Dios te ama como lo más importante en su vida? No 2 veces Dios habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que te libre. Por lo menos en ese momento, Cristo se sintió como el ser más despreciado en este mundo. Pero aún tenía consuelo, ¿no es así? Aún tenía a su Padre que lo miraría con ojos de amor. Quizá Jesús veía hacia abajo y veía todo el desprecio, todo el odio de esta gente. Pero Cristo dijo, voy a voltear a ver a mi Padre. Voy a voltear a los altos cielos y voy a ver el sol que Él hace salir sobre justos e injustos. Mi Padre hace salir el sol sobre todos. Tenía su amor, tenía su gracia segura para Él. Así que volteó a ver a los altos cielos, la luz del sol que le reflejaba la gracia de su Padre. Pero solo había oscuridad. ¿Se había fijado en eso? Solo había oscuridad. Desde el mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde, no hubo sol para el ungido. No hubo gracia ni hubo amor, solo abandono y rechazo. Y así lo entendió Él. Por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No que me amas? ¿No que eres mi Padre? ¿Por qué me has desamparado? El Cristo de Dios, el que venía a tomar nuestro lugar bajo el juicio de Dios, experimentó lo que nosotros hubiéramos experimentado sin Él. Cristo en su oficio como la cabeza de los redimidos experimentó el abandono de Dios, su Padre. Esta terrible situación tiene que ver con su oficio, con la tarea que a Él le ha sido encomendada, representarnos delante de su Padre para nuestra salvación. Fue en ese momento particular en que Él estaba cargando todos los pecados de sus escogidos, tomando sus muertes, tomando sus enfermedades, sufriendo sus dolores, todas las consecuencias del pecado. Él las estaba llevando allí. Por ello, su Padre no estaba dispuesto a tener comunión con Él. Porque no hay comunión entre Dios y el pecado. Su Padre lo vio y lo único que vio fue el pecado. Fue la maldad, no suya, no de Cristo, la nuestra. Nuestra maldad, nuestro pecado. Cristo, por su parte, sintió todo el peso de la maldición de Dios y sufrió el horror más extremo. Al sufrir la muerte eterna por nosotros, es como si hubiera muerto miles y millones de muertes. Esto es lo que significa ser abandonado completamente por Dios. Como el Cristo sufrió obedientemente por todos los que le pertenecen, todavía decía que Dios era su Dios. ¿Se había fijado? Dios mío, Dios mío. Él sigue clamando a Dios. Su Dios sigue siendo suyo. Se sigue aferrando a Dios. De esta forma destruyó el poder de la muerte eterna. Sufrió por nosotros, es decir, sufrió lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Todos merecemos la muerte eterna, merecemos ser abandonados por Dios para siempre. Por su sufrimiento, Cristo nos cubrió ante Dios e hizo expiación por nosotros, quitando la maldición de nosotros. Es como si Dios se hubiera puesto, es como Cristo poniéndose en medio de la ira de Dios y nosotros, y sufriéndola en nuestro lugar, sufriendo por ti y por mí, por cada uno de los aquí presentes e incluso por los que no están. Pero aún así se aferró a su Padre y dijo, Dios mío,
Esto profetizaba una comunión íntima que Él conseguiría para todos aquellos que creen en Él. Él es nuestro Dios. Este sufrimiento que padeció lo experimentó por cada uno de los que creen. Esto es para todos aquellos que tienen a Dios por su Padre, porque han confiado en el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Nunca jamás serán abandonados por Dios, porque en Cristo tenemos la gracia y el perdón. En Cristo no solo nos ilumina el sol, sino que también todas las cosas sirven para nuestra salvación. Sirven al propósito que el Señor tiene para su pueblo. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8. Vamos para allá. Romanos capítulo 8. Dice, capítulo 8, versículos 35 al 39. Escuche bien lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas no somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Que nos amó. Ahora, cuente las cosas. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Cuántos temen al futuro? ¿Cuántos de los jóvenes temen al futuro? A no encontrar trabajo. A perder el trabajo. A que la moneda se devalúe. Ahorita a lo mejor nosotros no tememos mucho eso, pero pregúntale a tus padres a ver cómo estuvo. ¿Cuántos le tienen temor a la muerte? El otro día fui al Faro. Me preocupó mucho lo que vi, ¿no? Había un libro que está muy bueno, se oye muy bueno el libro. Y dice, ancianidad. Un viaje sin regreso. Y dije, caray, no se los pongas así, ¿no? O sea, está muy agresivo ese título, ¿no? Un viaje es de ida y sin regreso. Y dices, espérame tantito, ¿no? Suavízamelo, ¿no? Yo dije, ¿y la resurrección? La muerte no es el final, pero la muerte es algo que muchas veces tememos, ¿no es así? Pero dice, ni la muerte ni la vida. Lo dice en otro lugar, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por su muerte, por el abandono que Él sufrió, tú y yo podemos estar seguros de que no nos abandonará, de que no seremos abandonados por Dios. Más bien, seremos rescatados. Su amor nos es asegurado, nos es afirmado por Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, y para terminar, el Hijo de Dios, aquel a quien Dios amaba, murió en nuestro lugar. El Señor quiso hacer notar quién era Él y los beneficios que obtenemos de su muerte. Cristo entregó el Espíritu, hermanos. No fue asesinado. Nadie lo mató. Él entregó el Espíritu. Él entregó su vida. Y en ese momento, cuando Jesucristo entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esto significa que por medio de su muerte tenemos libre acceso a Dios.
En el antiguo templo había una sección llamada lugar santísimo, donde Dios habitaba. Él no habitaba en el corazón de la gente como hoy lo hace, sino que habitaba en ese lugar específico. Pero a partir de Cristo, al partir del momento en que Cristo pagó por nuestra deuda, por nuestros pecados, los creyentes hemos sido purificados para convertirnos en el lugar santísimo donde nuestro Señor habita. ¿Dónde habita Dios? En nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. La comunión con Dios es directa. Ya no necesitamos hombres que pidan al Señor por nosotros. Podemos acercarnos a Dios por medio de su Hijo directamente. Lo segundo que sucedió es que la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta gran señal anticipa la renovación de todas las cosas, la anticipación del reino venidero, la renovación de la creación. Todo el mundo será conmovido, se moverá, sí, pero para ser restaurado cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y allí toda la creación será puesta una vez más a su servicio completamente. Pero también se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y aparecieron a la gente únicamente después que Jesús resucitó. Imagínense los muertos ahí ya resucitados en su sepulcro, encerrados, esperando a que Jesús resucite. Eso dice la Biblia. No, estuvimos ahí encerrados 3 días, ¿no? Esperando a Jesús. En el momento en que Jesús pone su pie afuera de la tumba, los otros muertos dicen, vámonos, ya se armó la fiesta, vamos a espantar gente, ¿no? Estos santos que resucitaron aún no habían recibido sus cuerpos gloriosos, obviamente, pero esta señal apunta a que todos y cada uno de nosotros que creemos en Jesús alcanzaremos la resurrección y seremos transformados al igual que Él. ¿Volveremos a vivir? Sí. Esta resurrección de estos santos implica que Jesús había derrotado a la muerte y que ya no podían ser retenidos los santos del Señor. Así que mi amigo y hermano que me escuchas, ¿cuál será tu respuesta? ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios que murió para salvarnos, darnos vida y esperanza. Hoy el poder de la muerte ha sido quitado. Por ello, cada uno de nosotros podemos descansar en la gracia del Señor. Él, por medio de su muerte en la cruz, nos dio vida para que vivamos en este mundo sin temor a los dolores y padecimientos que podamos experimentar. Ojalá y tu respuesta se parezca un poco a la del centurión ante la cruz. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Piénsalo. Tenemos la gran esperanza de que Cristo Jesús nos ha prometido vida y vida en abundancia. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner nuestra vida ante Él. Y si tú no crees en Jesús, yo te invito a que creas, a que descanses en su muerte, pero el domingo y todos los domingos proclamamos su gloriosa resurrección. Cree también en aquel que resucitó de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tu amor se manifiesta a nosotros de maneras incomparables. Pero la más grande, la mayor muestra de tu amor fue la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Y por esa muerte, Señor, nosotros podemos vivir. Gracias te damos, porque a pesar de nuestro pecado, y aún en nuestro pecado, nos amaste. Tu Hijo Jesús nos amó. Y hoy, Señor, te queremos decir que te amamos, y que nuestra vida es tuya, y que así como Cristo entregó todo para ti, toda su existencia para ti, así nosotros queremos vivir totalmente para ti.
confiados en que tenemos tu amor, confiados en que tenemos tu gracia, porque nos amaste aún cuando éramos pecadores, cuánto más ahora que hemos sido purificados por la obra de Jesús. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque al haber desamparado a Cristo, lo desamparaste para ampararnos a nosotros. Te lo rogamos en aquel que es nuestro amparo y fortaleza, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.